Bueno, vamos a continuar. Creo que hemos dejado allí. Hay gente que no recibe lo prometido porque le falta carácter. Le falta el carácter. Entonces, cuando la fe no responde al carácter de Cristo, se transforma en una fe entusiasta. Una fe que solamente quiere hacer lo que el Señor hace por un impulso de que el Señor lo hace, yo lo quiero hacer. ¿Vio como esos chicos que están en casa y papi hace algo y él también lo quiere hacer? Esos chicos que mami está haciendo algo, cocinando y la nena también lo quiere hacer. No sé si eso pasó en algunas mamás. Déjame, mami, yo lo hago. No, hijita, porque te vas a cortar con el cuchillo. No, mami, pero yo no. No, hijita, no. Déjamelo a mí, papi, porque... No, hijo, porque... Entonces, muchas veces por ser personas que iniciamos el camino del Señor, vemos las maravillas, vemos los milagros, vemos el potencial, vemos la grandeza, la gloria del Señor, y ahí nomás nuestro entusiasmo, yo voy a ser un pastor, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, y lo queremos hacer, pero necesitamos un proceso que va a formar nuestro carácter. Amén. Entonces es lo mismo cuando usted quiere levantar un peso. Usted no va a poder levantar un peso si su cuerpo no lo va a poder resistir, porque si no se va a dañar su estructura ósea o se va a producir un desgarro. Entonces pasa lo mismo con la fe. La fe necesita desarrollarse para soportar el peso de la gloria del Señor. Amén. Bien, a veces nos vemos impulsados a actuar con este tipo de fe, una fe que se alimenta y se nutre del entusiasmo. Y cuando esa fe es entusiasta y no tiene carácter, no está formada con la palabra correcta, ante ciertas circunstancias peligrosas, nos vamos a hundir, como le ocurrió a Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Pedro, si eres tú, Señor, manda a que yo camine también por las aguas. Y el Señor le dice, bueno, vení, a ver, vamos a probar si tu fe está basada en mi carácter o está basada en lo que tus sentimientos y tus emociones perciben. Y Pedro salió de la barca, empezó a caminar, pero al ver la fuerte tempestad y el viento, tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Señor, socórreme. Y el Señor lo agarró los pelos de la barba, del manto, no sé dónde, lo sacó ahí afuera. Entonces, mire lo que le dice Jesús a Pedro, hombre de poca fe. En una oportunidad me puse a analizar esto, poca fe. ¿Poca por qué? Poca por cantidad, poca porque no era suficiente, poca porque esa cantidad no fue la necesaria o poca porque fue de poca duración. Yo puedo entender que la fe de Pedro duró hasta tanto vio el peligro, vio la amenaza, vio la tormenta, vio el fuerte viento y eso lo entró allí a hundir adentro del agua. Entonces nuestra fe dura tanto como nuestros ojos duran mirando a Jesús. Ni bien desviamos nuestra mirada del Señor, esa fe es como que se desactiva, se desenchufa. Es como que se corta el suministro de energía eléctrica y se apaga todo. Pero si nuestra fe allí apunta siempre al Señor, esa fe, aunque sea una persona que no me pase lo mismo que al otro, a mí no me saluden y a mí en la iglesia no me den un lugar, una posición y después en ciertos aspectos de la vida sea una persona, pero si yo pongo mi fe en el Señor, esa fe algún día va a ser probada, esa fe me va a poder mantener a flote hasta lo último, porque está basada en el carácter de Cristo. Y como iglesia tenemos que aprender a mirar a Cristo y no anular, disminuir la identidad y el carácter de Cristo por lo que los hombres me hacen. Por el desprecio, por un poquito la ignorancia, a mí no me tienen en cuenta, a mí no me va a decir, yo no sirvo para esto, aquello, ¿por qué será? Ya hace 10 años que estoy en la iglesia, aquel hace 2 meses que está y ya está allí cantando, está predicando, ¿y qué pasa conmigo? Usted siga mirando a Cristo, porque la salvación es por fe, querido. No es por lo que hacemos, es porque nuestra mirada está siempre puesta en el Señor. Amén. Y eso es lo que Jesús quería enseñarle a Pedro. Bien. ¿Más o menos está claro esto? ¿Se entendió? Bueno, vamos a pasar ahora al punto 3. Discusión sobre la tradición de los fariseos. Toda esa ley que Moisés había recibido de parte de Dios era para obedecerla. Dios había instituido sus leyes
la trajo por medio de Moisés, y Moisés comunicaba al pueblo las leyes, qué se debía hacer y qué no se debía hacer. Todo un sistema de leyes que regularían la conducta de aquellos hombres llamados israelitas y solamente tenían que obedecerla. No pedir tanta explicación, no pedir tantos detalles. Es como cuando algunas cosas en nuestras vidas, por ejemplo, algo que para muchos es muy sabroso, comerse una cucharada, una bocanada de dulce de leche por ahí en el mediodía, cuando ya no encuentra que no hay una fruta, no hay un flan, no hay un helado, no hay nada, encontró el tarrito dulce de leche y dice, mejor como esto, y se manda. Y usted no anda preguntando dónde nació la vaca, si fue hijo de madre soltera, si el toro fue de raza. Usted no anda preguntando si el envase del dulce de leche lo hizo, por qué esa forma, por qué esa manera, por qué no en frasco de vidrio, por qué ahora plástico, y por qué ese logo, y por qué ese isotipo, y por qué todo un ser, y por qué estos conservantes, y por qué esta proporción de ingredientes. Nada, usted lo disfruta, lo saborea, porque sabe que el dulce de leche es para comérselo y disfrutarlo. Y es el único lugar donde vamos a encontrar dulce de leche aquí en Argentina. El mejor de dulce de leche en Argentina. Yo he probado uno allí por un país, miren, no eran tan deliciosos y sabrosos. Yo digo, ¿de qué estará hecho? De leche de guanaco, de llama, de cabra, no sé qué cosa. Porque es un país donde hay esas cosas. Bueno, entonces Dios le da a Moisés estas leyes para que el pueblo, viviendo en obediencia a estas leyes, disfrutara todos los beneficios de Dios. Mientras se cumplieran estas leyes, ninguna plaga iba a tocar la morada de los israelitas, ninguna dolencia. Estas leyes harían que el pueblo siempre mantuviera una identidad de reino, una identidad de nación escogida por Dios y tantas otras cosas. Pasa el tiempo, pasan los años, los siglos pasan, y estas leyes comienzan a transformarse allí en una colección de interpretaciones de parte de los ancianos que luego se transformaron y pasaron a ser los fariseos y los escribas. Así que es como hoy en día algunos pastores se dedican a investigar ciertos aspectos de la Biblia y dicen que no sé si el becerro de oro, que Dios pone esas interpretaciones medias raras así, esas cosas, que si el trigo que estaba allí en el campo sembrado y que después vinieron a sembrar la cizaña porque ese trigo era trigo de no sé de qué genética, y todas esas cosas medias raras que aparecen dentro del Evangelio, que a uno lo dejan así como que no sabes si sos pecador, si todavía sos creyente, si te vas al cielo, te vas al infierno, si hay que usar zapatillas y venir de zapato a la iglesia, si hay que venir con el vestido largo, con el cabello largo. Menos mal que Dios nos dijo que venga con el cabello largo, porque yo estaría el primero condenado. Cuando yo empecé el Evangelio era toda esta cuestión para ilustrar un poco, ¿no? Que no se podía tomar café, que no tenías que vestir de negro, porque el negro es el color preferido de la oscuridad, las tinieblas. Un día, a los 5 días de creyentes, me puse a investigar una palabra, qué significaba la palabra incircunciso. Es la primera vez que me encontraron. Y abro el diccionario y empiezo a buscar y viene una persona me dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Y estoy buscando el significado de la palabra, tal palabra que está en la Biblia. No puedes consultar un libro mundano porque la Biblia dice. No os unáis con yugo desigual. Estaba aplicando una cosa, nada que ver. Yo estaba con un libro. No me iba a casar ni iba a formar matrimonio con el libro. Ni iba a tener libritos tampoco como hijos. Pero yo como no conocía me asusté. Entonces, a veces la misma palabra de Dios cae en manos de teólogos o científicos de la Biblia que traen cada doctrina que uno no sabe. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Si la cita con la vida, de malagueño, de acá, de barrio de Anfunes, de Cosquín. ¿Cuál tiene la verdad? Si los pentecostales, los bautistas, los libres, y entramos en esas cuestiones, ¿no? Disfrutemos el Evangelio y vivamos en paz. Entonces, esas leyes se transformaron en una serie de colecciones de interpretación, entraron a interpretar que si había que lavarse las manos antes de comer, si había que lavarse los pies, si había que hacer la señal de la cruz antes de entrar a la iglesia, pongo yo esto, ¿no? Si había que, si la ofrenda tenía que traerse así, el diezmo así, si había que caminar cuántos kilómetros, cuántos metros en el día de reposo, que se debía hacer, no se debía hacer.
empezaron a aparecer toda una cuestión de tradiciones y costumbres dada por los fariseos y dada por los escribas, que estos rituales, estas costumbres, estas tradiciones de parte de los ancianos, se transformaron ahora en los tiempos de Jesús, aquello que regulaba el comportamiento de las personas, más allá de lo que espiritualmente significaba la ley. La ley fue dada para justamente dar un toque espiritual, crear una conciencia espiritual de Dios en la gente y no para crear un sistema, gracias hermana, y no para crear un sistema de intimidar, de causar miedo, de aterrorizar y que usted tiene que dar el diezmo porque si no da el diezmo usted es un ladrón, se va a ir al infierno, le va a caer sobre su cabeza un rayo divino que lo va a partir en dos. Entonces la gente, en lugar de dar con gozo, con alegría, de traerlo con sentido, de propósito, lo trae por miedo. Y eso es lo que provocó esa serie de colecciones de leyes y de estatutos, de decretos y de cuestiones de costumbres. Jesús les tuvo que decir que ellos mismos invalidaban la ley siguiendo costumbres y tradiciones de los ancianos. Invalidaban totalmente la ley. Le sacaron todo el propósito espiritual, le sacaron el propósito para lo cual fue dada la ley. Entonces no tenemos que transformarnos en manipuladores de la voluntad de la gente con la palabra del Señor. Tenemos que dar un mensaje y la gracia de Dios va a ser su parte. No asustar ni... Me acuerdo cuando éramos chicos, ¿no? Papá y mamá, portate bien, si no Dios te va a castigar. Entonces yo siempre pensé en mi edad de inocencia que Dios es el que castiga. Dios jamás pisé la iglesia. Porque si pisaba la iglesia Dios me iba a castigar. Y a veces nuestro enfoque hacia la gente que por ahí no responde bien, no tiene una buena modal, una buena conducta, es machacarlo con la ley, con la palabra, hacerlo sentirlo miserable, culpable. Creo que tenemos que aprender de Jesús, que cuando Jesús vio ante sus ojos a una mujer que la estaban a punto de apedrear por causa de adulterio, por causa de infidelidad, ¿tú qué dices? Y se quedó en silencio. Señor, respóndenos a la pregunta. Esta mujer fue sorprendida, ¿tú qué dices? Bueno, que el que esté sin pecado, es decir, Jesús le está diciendo, el que se crea que es Dios, que tire la primera piedra. Se fueron todos, no quedó nadie. Jesús le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Se fueron, Señor. Bueno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué gracia, ¿no? Amén. Entonces, ellos invalidaron la ley, ellos torcieron el propósito de la ley, ellos anularon la espiritualidad de la ley, produciendo una serie de normativas para controlar y el comportamiento de la gente. Así que yo me imagino, pobre gente, cuando iba a la sinagoga. Así que los discípulos, los fariseos y los escribas le formulan una pregunta al Señor, ¿no? Para hacer notar esto, que tanto el Señor como todos sus seguidores quebrantaban la ley por no seguir esas interpretaciones, por no seguir toda esa serie de costumbres y tradiciones. Entonces el Señor le cita un pasaje de Isaías, le dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. En otra ocasión le dice algo mucho más fuerte, porque eso les quería hacer. Ustedes saben lo que son, lo que se hacen ver con todo esto que están haciendo, sepulcros blanqueados, muy bonitos, muy pintaditos, muy blanquitos por fuera, pero adentro están llenos de osamentas, no hay espíritu, no hay vida. Así que ante esta situación de Jesús verse a cada día más y más intimidado y amenazado por enemigos, porque esto iba despertando un poco allí el espíritu opositor hacia la labor y la misión de Jesucristo de traer el plan de redención en el tiempo señalado por Dios. Así que se estaba despertando una especie de, digamos, de un grupo comandado por los fariseos y los escribas, con el apoyo del gobierno de turno del romano, para poder allí darle matanza al Señor. Así que el Señor decide apartarse de sus enemigos porque Él iba a entregar su vida en el tiempo señalado por Dios, en el momento que Él sabía que la hora había llegado, y no anticiparse, ¿no? Entonces Jesús se retira un día
a un lugar donde quiere estar a solas con sus discípulos para empezar a formar su carácter. Él veía que la fe de ellos todavía no tenía suficiente solidez, no tenía suficiente aporte de la palabra y del conocimiento, aunque vieron cuántas cosas hizo el Señor, pero su fe todavía estaba allí viendo las proezas, las maravillas y no el carácter de su Señor. Así que emprende otro viaje y se va, ¿dónde? A Fenicia, un lugar de paganismo, un lugar donde hay credibilidad en demonios, y allí se presenta una mujer con una necesidad de que su hijita está atormentada por un demonio y que puede llegar a ser causa de muerte, así que pide por favor que el Señor haga algo al respecto. Y fíjese, en un territorio pagano, en un territorio donde jamás se anunció el Evangelio, no sé cómo esta mujer lo reconoce y declara que Jesucristo es el Hijo de David, el Mesías. Y por eso Jesús decide allí hacer algo respecto a ello. Pero fíjese que Jesús le hace ver, no es humillarla ni tampoco hacerla sentir avergonzada, sino que Jesús le dice allí, no eres digna porque lo que yo tengo que hacer primero tiene que ser con el pueblo de Israel y después con ustedes. Tú no eres digna. No la está tratando de basura, ni de perro, ni de perrilla, ni de cualquier cosa, sino que le está haciendo ver que su posición está muy por debajo, ¿no?, de todo aquello que Dios aspira y desea de cada persona. Y ella, aunque recibe estas palabras, ella reconoce su posición. Ella entiende, sí Señor, pero aún así los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y Jesús dice, oh mujer, grande es tu fe. Jesús no necesitó ir a la casa de la mujer, tocar a su hijita, fue. Por eso, querido, cuando esta mujer tuvo una revelación de Cristo, es sorprendente ver cómo Dios se va a manifestar a ciertas personas, Dios se va a revelar a ciertas personas, ¿no? Por el hecho de que usted oró por esa persona, por el hecho de que usted siempre mantuvo un interés de que esa persona a Cristo, y su oración va a ser contestada, su oración va a ser respondida de parte de Dios. Y un día esa persona, aunque sea la peor cosa que hay en la vida, aunque usted la vea en lo más bajo de la vida, esa persona, sorprendentemente por la intervención divina, va a tener revelación de Jesucristo y va a venir solita a la iglesia. A mí me pasó una oportunidad estando en un lugar donde estábamos ministrando con mi esposa, llegó una familia completa. Rápido le digo esto. Ella estaba cocinando porque esperaba a su marido al almuerzo, venía del trabajo a las 2 de la tarde y de golpe escucha una voz que le habla, tenés que ir a la iglesia. Porque allí me vas a conocer y allí vas a ser salva tú y... Claro, esta familia pertenecía a otra familia, estaba ligada a otra familia que sí iba a la iglesia, pero ellos no. Ella una católica de esas, y el marido totalmente escéptico a todo lo espiritual. Entonces ella dijo, ¿cómo le digo a mi marido cuando llegue a casa? Porque me va a decir que estoy loca, que me he tomado algunos vinos, que en la comida, que la salsa, que no sé qué. Y llegó el marido y le dijo, mirá, mi amor, estaba cocinando, papá, esto, y sentí una voz que me dijo y que tenemos que ir a una iglesia. Entonces el marido dice, bueno, muy bien, está bien. Si vos decís que Dios te habló, así que ahora Dios me va a tener que decir a qué iglesia. Y Dios le habla y dice, una en la que las reuniones se hacen a la mañana. Y la única iglesia que hacía reuniones a la mañana era la que estábamos pastoreando con mi esposa. Y ahí vinieron. Y se entregaron todo al Señor. Porque le fue revelado Cristo. Porque un día el Señor se decidió allí tocar sus corazones, sus mentes, y allí de esa forma acercarlos al Señor. Qué cosa grande que es el Señor, ¿no? Esta mujer recibió revelación. Ella no necesitó que el Señor hiciera esto. Sí, Señor, yo sé que soy una porquería, yo sé que soy una mujer debajo, una mujer... Pero ¿sabe qué? El Señor respeta un poco la cultura de esa mujer. Esa mujer había creído en demonios, había creído en paganos, había creído en divinidades. Ahora esa credibilidad la puso al servicio del Señor y por eso su fe fue grande. Porque no necesitó que le demostraran nada, no necesitó que le explicaran de la Trinidad, del Espíritu Santo, no le necesitaron explicarle si se tenía que bautizar, si tirarla de espalda o de frente, si el agua tenía que ser del río Jordán o del río del Mississippi, no sé nada. Esa mujer vino, sí Señor, hijo de David, le dijo, no cualquiera podía decir esa palabra. No lo decía lo dijo por revelación. Por eso hay que entender que a veces hay cosas que suceden en nuestra vida y cosas que nos duelen, nos lastiman,
que pasa entre la gente, pero esas cosas, si uno sabe entender que es el tiempo y la oportunidad para que Dios pueda revelarse y manifestarse en los corazones y hacer un milagro. Jesús quedó impactado, asombrada por la fe de esta mujer. Jesús en una oportunidad dice, ni aún en todo Israel he hallado tanta fe. Fue algo parecido a lo que le pasó al centurión romano. Señor, solamente di la palabra, no hace falta, porque yo sé que tu palabra es todo. Y eso tenemos que entender, que muchas veces Dios hace milagros por la palabra. Y esa es la fe más grande, que solamente crea la palabra, y a veces esperamos que nos pongan las manos, que nos metan en el oído, el dedo. Y alguna vez vamos a tener que los pastores actuar y proceder a hacer la labor que hizo Jesús, escupirle en la lengua a la gente, escupirle en los ojos, hacerle... Vamos a ver cómo resulta. Seguramente vamos a salir con un ojo moreteado. ¿Qué se cree este insolente? ¿Qué se cree este maleducado? ¿Cómo me va a escupir en la cara? Sin embargo, a Jesús le escupe en la lengua a un hombre y lo hace hablar. Ahora Jesús fue a este lugar para encontrar paz, tranquilidad, estar con sus discípulos. Este milagro le arruinó todo el programa. Ahora se me vienen todos los de Fenicia, así que vamos para otro lado, dijo el Señor. Así que decide ir a otro lugar, y cuando llega a otro lugar, sale de la región de Tiro, busca un lugar aislado de la gente para estar a sola con sus discípulos. Aparece un grupo de gente con un sordo mudo. ¿Y qué pasa? Le traen este sordo mudo y fíjense, esta persona le piden al Señor que pusiera las manos. Y fíjense que el Señor procede a sanarlo, no siguiendo procesos manipuladores. En este lugar estábamos orando y con varios pastores, y la gente estaba en el altar, y había una persona, yo percibí el espíritu, ¿no? Cómo hay gente que trata de ser manipuladora. Yo me iba para aquel lado, ahora la mujer se iba para que yo le ponga la mano. Entonces yo a propósito me iba para el otro lado. Ese día le habré hecho bajar más o menos 600 gramos de tanto caminador. Bueno, al final dije, lo único que voy a lograr es perder yo, porque voy a caminar. Así que agarro y la voy a tocar, y cuando la voy a tocar me agarro la mano y ella misma con la mano se la pone acá. Gente supersticiosa, gente mística, gente que piensa que a la manera de ellos Dios los va a bendecir. No, dejémonos que Dios proceda a hacer lo suyo, que aplique sus métodos. Es como el médico, que cuando usted va a asistir a un médico por una dolencia, el médico le va a aplicar un tratamiento que quizá con uno funcionó de una forma y con otro funciona de otra forma. No, pero un médico del otro lado me dijo, le dio medicamento a mi hermana y ella, porque no, empezamos a querer nosotros manejar un poquito las cuestiones de nuestras necesidades. Y Jesús nunca está dispuesto a seguir procesos manipuladores, sino que Jesús va a proceder a hacer el milagro. Jesús hace algo con este sordo mudo para despertar la fe del sordo mudo. Por eso primero que hace, le mete los dedos en el oído. Qué raro eso, ¿no? Pastor, óreme, póngame la mano, y le mete los dedos en los oídos. ¿No? Claro, lo primero que... Este hombre era tartamudo, ¿por qué? Porque nunca escuchó palabras, por eso tartamudeaba. Nunca tuvo la oportunidad de que su oído sea activado para escuchar palabras y luego expresarlas. Así que lo primero que hace Jesús, vamos por proceso. Le pone los dedos en el oído, y esos oídos se activan, se funcionan. Pero este hombre ahora tenía los oídos sanos, pero no podía hablar. Así que Jesús dice, a ver, saca la lengua. Diga 33. Sacó la lengua y Jesús le escupió la lengua. Suena asqueroso, no suena nada higiénico, como dice el pastor Velar, ¿no? No me atrevo a tomar un mate cuando voy a visitar a la casa de un hermano, ¿no? Que la saliva y que esto, que sin embargo, estuve haciendo un estudio de la saliva. Usted sabe que la saliva tiene el ADN de la persona. Y yo creo que Jesucristo escupía porque quería en su saliva transmitir el ADN del poder de la creatividad de Dios. Y desatar la lengua de ese hombre que nunca pudo. Fíjese lo que hace un milagro, no solamente oír, sino que ese hombre, sin haber escuchado una palabra, ahora comience a hablar, a alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Bueno, creo que es el tiempo de que tengo que dejar. Dios les bendiga.